continuación pasaremos con Kareli. Déjenme les doy su semblanza. La licenciada en Historia, Kareli Zárate Valdés, estudió Historia en la Universidad de Guadalajara. El campo de estudio es el famoso campo 6, el estudio de las ideologías y la filosofía. Cuando estés listo. Ok. Hola, buenos días, compañeros. Muchas gracias por este espacio. Muy temprano, ¿verdad? Son las 10 apenas. Pero bueno, yo les voy a presentar un poco de mi avance de maestría, mi investigación de tesis, que se titula de esta forma. Ya saben que el título puede cambiar muchísimas veces a lo largo de lo que pasa, pero más o menos va a ser algo así, que se titula La imagen del indio, una representación en el discurso evangelizador en Nueva España y Perú durante las campañas de extirpación. Primero, antes que nada, quiero explicar por qué el título o qué se va a abordar aquí. Se podrán ver que son dos poblaciones un poco lejanas, pues Perú, el virreinato de Perú y el virreinato de la Nueva España, ¿no? El primer contacto que se tiene de la evangelización, pues ya todos lo sabemos, es en el siglo XVI, cuando llega a instaurar la religión católica. Ese es el primer contacto que va a haber. Hay una primera representación del indígena, pero esta primera representación en el siglo XVI se le ve como un hermano menor, alguien que se tiene que educar, ¿no? Y si recordamos, se debatió si el indígena era humano o no, si era como los africanos, que se consideraban animales, tal cual. Entonces, hay un debate muy importante en las casas que los considera como humanos. Entonces, a partir de ello, los evangelizadores, especialmente franciscanos, dominicos y demás, pues dicen sí, son humanos, pero la religión que ellos ellos profesan es acto demoníaco, ¿no? Entonces, eso sucede en ambos virreinatos. Lo que se tiene que tener aquí en cuenta es que hay una comparativa entre ambos, la reacción, el primer contacto que hay de los españoles. Aquí en Nueva España, en el arzobispado de México, los mexicas, pues ellos adoptaban muchas religiones, ¿no? Entonces, no tuvieron como un problema con aceptar la religión católica. El problema fue cuando se les dijo, tienes que quitar a tus dioses y a fuerzas tiene que ser este. Ahí hubo como empezó a dar como, ¿por qué no? O sea, si te estoy aceptando tu Dios, ¿por qué tú me tienes que quitar a mis dioses? Esa fue en una parte. Por la otra parte, en el virreinato de Perú sí hubo una resistencia muy fuerte. De hecho, Silvia Federici dice y narra, y entre otras autoras, que las mujeres indígenas en Perú se llegaban a suicidar o matar a sus hijos, ellas las mataban, para no seguir reproduciendo el catolicismo. O sea, llegaron al punto de decir, yo no quiero profesar esto, nos tienen muchas desventajas, entonces mejor prefiero quitarme yo la vida o quitar la vida a mis hijos. Y eso es lo que hacían. Hay muchos casos registrados. Entonces, aquí hay dos partes, en esta parte de México, los indígenas dijeron, sí, está bien, al menos aquí, obviamente Oaxaca, Yucatán, Jalisco, todo cambia. Sí lo aceptaron, pero en Perú, en primera instancia, dijeron que pues no, o sea, ¿va? Entonces, lo que yo busco hacer es hacer una comparativa en el discurso evangelizador. Se da una representación del otro. Yo voy a manejar muchísimo la lingüística y toda esta cuestión de cómo el lenguaje crea nuevas realidades y quien emite el discurso es capaz de emitirte una nueva realidad, ¿no? Yo voy a comparar ambos discursos. Las campañas de extirpación se dan en el siglo XVII, cuando se creyó que la idolatría ya estaba erradicada. Creyeron que en el primer contacto del siglo XVI los indios ya se habían convertido y todo era mágico, ya eran católicos todos, pero pues realmente no había pasado así. Se dan cuenta los clérigos en el siglo XVII que hubo una recaída a la idolatría y se ponen todavía más severos, ¿no? Entonces los castigos a los indígenas van a ser muy puntuales. Mucho se habló de llevarlos a la Inquisición, de hecho, porque decían que ya eran conscientes del mal que estaban haciendo. Y se empezó a meter ya ahora sí el sermón a todo lo que daba, ¿no? Ya los lenguajes indígenas que antes no estaban satanizados, se empezaron a decir que eran ya lenguaje del demonio y que fueran ya ahora sí con todo, a eliminar todo vestigio que había de sus religiones, ¿no? Y bueno, ¿podemos hacerles esto?
Bueno, mi objetivo principal va a ser comparar los discursos evangelizadores en los virreinatos de Nueva España y Perú para ver la representación del otro. Pareciera que está como distinto, pero realmente, pues, si recordamos el cristianismo, especialmente el catolicismo, está muy homogenizado ideológicamente. Entonces, realmente, entre los sacerdotes que yo voy a analizar, que se llama Jacinto Serna y Pedro de Villagómez, pues no hay relación entre ellos, o sea, no existen cartas, no dicen, aquí también los indios siguen siendo idólatras. No, realmente no, o sea, pero cuando tú analizas los dos tratados, que ellos eran arzobispos los dos, entonces sus tratados se van a circular por todos los sacerdotes y frailes y por la comunidad novohispana para decir que los indígenas ya son un peligro, ¿no? Pues no hay relación, pero dentro de los tratados se ve que los dos ven igual, o sea, perciben igual a los indígenas. Y no nada más ellos, o sea, la mayoría que escribía en ese tiempo, de los católicos, percibía igual a los indígenas, y pues de ahí se puede comprobar que pues el cristianismo está muy homogenizado, ¿no? Ideológicamente, y que siempre busca instaurar un dominio sobre la otra persona, ¿no? O sea, no respetar como la creencia del otro, o sea, sigue desde ahí. Bueno, así. Yo les voy a presentar lo que puede ser el posible índice, claramente puede cambiar. El primero es ¿qué es el indio? No puse quién es el indio porque no era tal cual un sujeto para ellos, era como un objeto, era como decir, este otro me está instruyendo, me está reprimiendo todo, está haciendo que ocurran epidemias porque les echaban la culpa de las epidemias debido a su idolatría. Y pues bueno, dentro de este primer capítulo se busca ver la representación que se le dio al indio, extraído de ambos tratados, haciendo un tejido de ambos extirpadores. En esto es el indio idólatra y el otro adjetivo que se podría extraer, que es indio ignorante. Y son los dos tratados. Aquí empieza una representación muy visible de lo que va a ser el indio. Y claramente, pues todas estas cartas también le llegan a los reyes de España y se empieza también a hacer una representación muy visible. Idolatría e indio, e ignorancia e indio, pues ya van a ser sinónimos realmente también en España. Entonces es muy importante. Todos los dos capítulos de la tesis van a atravesar el análisis, desde el análisis del discurso de los dos tratados, para ver cómo se fue construyendo esto. El siguiente se llama extirpación ideológica, que en este capítulo, desde los conceptos tratados, se busca explicar cómo combatieron al indio para cristianizarlo y transformarlo a los ojos de lo que el católico quería. Si se fijan, los tres temas, dice visión cristiana homogenizada, igual, ¿no? Que no van a aceptar otra forma de pensar ni de adorar dioses, entonces quieren homogenizar esta forma ideológica dentro de, pues ya de lo que es territorio español, ¿no? Entonces ya no nada más es una contienda de la iglesia, también es algo del Estado. El indio que ya está marcado por toda la representación, y las alternativas violentas y castigos. La primera vez que evangelizaron no les daban castigos, simplemente era te voy a enseñar el evangelio y ahí está. Pero en esta segunda parte sí hay muchos archivos en que los mandaban a azotar, en que los exiliaban, en Perú los exiliaban, y muchos pues tanto era el castigo que llegaban a morir, ¿no? Pero pues obviamente no se dice eso. Lo que no hay es registro que los llevaran a la Inquisición porque estaba prohibido, pero sí hacían todo este tipo de castigos y torturas, ¿no? Y el último, bueno, en este mismo va a ser como lo que mandan muchos autores como Grusinski, la colonización del imaginario, que se hace ya un sincretismo, ya no es católico, ya no es nativo, ya va a ser algo completamente nuevo, pero aquí se va a dar un ejercicio de jerarquía en donde el catolicismo y aquel que profesa el catolicismo es el bueno, ¿no? Todos los demás van a ser malos. ¿Estás o no estás? Aquí va a empezar el ¿eres bueno o eres malo? ¿Estás con nosotros o no estás? O sea, no hay un punto medio. ¿Eres bueno o malo? ¿Va? Y pues en el último capítulo, que se llama La reproducción del indio, bueno, este capítulo va a pretender hacer un puente muy ambicioso, entre el siglo XVII y lo que sigue ocurriendo en el siglo XX y XXI, que bueno, mi hipótesis o mi búsqueda, junto con mi asesor, es
ver que estos discursos quedaron marcados en las sociedades, ¿no? Porque si recordamos, la Iglesia Católica siguió en poder, al menos en México, hasta el siglo XX. Sí, todavía, ¿no? En la tierra, y todavía podemos ver vestigios de ello. Pero también en Perú, hasta el entrado del siglo XIX, la Iglesia Católica seguía teniendo el poder de quién controlaba el discurso y quién no. Entonces, se pretende hacer un puente de ver cómo esa representación en esas campañas, con esos personajes que tenían el discurso, pues crearon a un indio, un indígena que seguimos viendo en la sociedad mexicana y Perú como un intruso, ¿no? De la política, o sea, como alguien pobre, como alguien que no debería estar ahí, como alguien que frena el avance, ¿no? Entonces, ese capítulo pretende hacer este puente para seguir visualizando cómo va esta cuestión, ¿no? Y pues estos son los tres subtemas que les digo pueden cambiar. Y pues sí, sería como la reproducción del indio dentro de todas las políticas y dentro de la sociedad. Si ustedes van y preguntan a cualquier persona en la calle sobre cómo ven al indígena, la mayoría va a contestar cosas muy deplorables o peyorativas, y se utiliza ya como un sinónimo peyorativo porque tiene que ver con este discurso que nació en las campañas de evangelización del catolicismo. ¿Okay? Y sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación.